Buenos días. Qué bien, de regreso a casa. Hemos estado unos días de relax total, tomando contacto con la naturaleza, con la bendición de que el Señor ha hecho ahí en la creación, en medio de unos valles verdes, cogiendo este aliento fresco del Señor. Y bueno, como siempre suele ocurrir, después de una cosa viene otra, ¿no? Y después de un tiempo viene otro tiempo. Y entonces todo esto nos hace preguntar, bueno, ya hemos pasado las vacaciones, y ya casi podemos decir que estamos pasando la pandemia, y bueno, y entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vacaciones pasadas, pandemia a punto de pasar, tiempos pasados, ¿y ahora qué? Pues bueno, ¿ahora qué? Es muy sencillo de saber, ¿ahora qué? El tiempo sigue. Y tenemos todos una sensación de que hay tiempos nuevos a la expectativa. O sea que siempre que nos ponemos a meditar y a pensar en lo que ha pasado y en lo que viene, siempre ponemos expectativas. Expectativas quiere decir actitud de esperar algo. Y este esperar siempre va a tener mucho que ver con la impronta que han tenido estos tiempos pasados. Y si somos realistas, nos daremos cuenta que de lo pasado siempre hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El tema es, de estas cosas nuevas, ¿cuáles son las que yo me tengo que poner y me tengo que enfocar para que mi esperanza pues sea una esperanza viable, sea una esperanza factible, concreta, válida? ¿Me permitís, verdad que sí? Entonces, cuando nosotros ponemos este tiempo por delante, ¿no? Y lo vestimos con nuestras expectativas, estas expectativas no pueden ser expectativas demasiado, digamos, amplias ni demasiado abstractas, sino que tenemos que procurar que sean expectativas realizables. Yo esto lo comparo como, yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero sí lo he visto, en el tiro al arco, ¿vale? El que va a tirar el arco, lo primero que ve antes del arco y la flecha, ¿qué es lo que ve? La diana. La diana. Ve ahí los círculos, ¿no? Y encima no solamente ve la diana en lo general, sino que se focaliza en el centro, en el puntito rojo central. ¿Y luego qué hace? Pues luego coge el arco, coge la flecha, lo coloca, tensa la cuerda, apunta y suelta. Y si ha hecho todo esto, lo ha hecho bien, de acuerdo a la estrategia y a las maneras de hacer el tiro en arco, ¿qué va a ocurrir? Va a dar en la diana. Entonces, esto quiere decir que para hacerlo bien se necesita su tiempo. El arquero ha tomado su tiempo. O sea, no ha cogido el arco y pum, pam. No, ha tomado su tiempo. No ha ido con prisas. Ha prestado atención a lo que estaba viendo, ¿verdad? Y luego ha tenido una mente fresca, relajado. O sea, no ha ido con nervios ni con prisas, sino sabiendo qué es lo que iba a hacer. Esto más o menos viene a ser lo que nosotros tendríamos que hacer cuando creamos nuestras expectativas. La Iglesia, nosotros hemos pasado tiempos pasados y hemos hecho también esta reflexión de estos tiempos pasados, que han sido unos malos, no, han sido buenos y otros no tan buenos. Malos no hay ninguno, porque todas las cosas son para bien a los que sirven al Señor, ¿sí o no? Por lo tanto, no hay tiempos
malos, hay menos buenos según nuestra manera de mirar, pero todos efectivos. Por lo tanto, quiere decir que nosotros hemos de estar ahí tomándonos nuestro tiempo, no ir deprisas, ver lo que el Señor nos está poniendo delante, intentar de vislumbrar quiere decir de alguna manera visionar, hacer visible aquella visión del futuro. Y esto, solamente hay un medio para hacer esto, ejercitar la fe. La fe que es la esperanza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, ¿no? Por lo tanto, es algo que no tenemos, pero sí podemos, gracias a esta virtud que tenemos los humanos, podemos visionarlo. O sea, yo puedo visionar, sin estar aquí, puedo visionar la Estatua de la Libertad de Nueva York. ¿Alguno lo puede hacer? ¿O solamente soy yo que tengo esta capacidad así que sobrepasa y traspasa el Atlántico? Todos los que hemos visto la Estatua de la Libertad la podemos visionar ahora y casi la podríamos dibujar, ¿verdad? Hay el mar, pilón, la estatua arriba con la antorcha, ¿verdad? La tenemos ahí. Por lo tanto, lo que nuestro corazón desea, lo que nuestro corazón ha puesto delante del Señor, por eso es importante tener esta mente clara, esta mente tranquila, para poder meditar y poder descubrir lo que el Señor está ofreciéndonos como visión, para que esta visión se nos haga realista, ¿no? Entonces, podemos visionar aquello. Por ejemplo, si yo ahora dijera, necesitamos apuntar y focalizarnos en un local nuevo. Si no somos capaces de visualizarlo, difícilmente lo vamos a encontrar. Si somos capaces de visionarlo, de concretarlo, porque sabemos lo que nos hace falta, sabemos lo que debería de ser para que nosotros estuviéramos en esta actuación satisfechos, pues veríamos un local determinado. Lo tenemos visionado. Vicente lo sabe, hemos visto un montón y ninguno cuadra. Lo cual quiere decir, o bien no es lo que el Señor quiere, o no tenemos la visión aún centrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos ese tiempo para que se centre la visión, meditar sobre ella, para que el Señor la confirme, y lo cual quiere decir vestirlo todo con oración. ¿Por qué? Porque hemos de tener expectativas. Entramos en un tiempo nuevo, esto lo sabemos de cierto. No solamente nosotros, sino la Iglesia en general, la Iglesia del Señor está entrando en un nuevo tiempo. La pandemia ha sido quizás un tiempo de entrenamiento y de reforzar los músculos para entrar en este nuevo tiempo. Y por lo tanto hemos de ser capaces de ver qué el Señor espera en este nuevo tiempo de la Iglesia. Por eso hay que preguntarnos, ya que hemos pasado todos estos tiempos, buenos y no tan buenos, ¿ahora qué? Yo estoy segurísimo además, que descubrir lo que el Señor tiene pensado en estos nuevos tiempos, en la palabra de Dios ya está fijado. Que solamente hace falta que el Señor nos lleve, guiados por el Espíritu Santo, a ella, que nos lo confirme en nuestro corazón, y podamos entonces focalizarnos, o sea, aquello de ir a por ello, ¿vale? A ver, hay un momento en la vida del Señor que hay todo un tiempo pasado y hay un tiempo, una situación intermedia para un tiempo futuro. ¿Os acordáis de Mateo 28, 2 versículos 16 al 20? Lo que normalmente en el mundo evangélico lo llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión, ¿cuándo aparece esta situación, este momento en que el Señor se dirige a sus discípulos? ¿Cuándo aparece?
pues aparece después de haber tenido toda una vida de ministerio en la tierra, Señor Jesús, después de haber pasado toda la obra de la cruz y de haber pasado todo el potencial del tiempo del Cristo resucitado. Y llega un momento crucial que es el que está poniendo a sus discípulos hacia el futuro, hacia lo que va a venir. Y por eso es como si dijéramos que los discípulos, cuando vieron ahí a Jesús en esta situación, dirán: ¿y ahora qué nos va a contar el Señor? Ha estado con nosotros, murió, resucitó, y ahora ¿qué es lo que nos va a contar? Bueno, lo que nos va a contar yo lo he dividido en dos partes. Hoy haremos la primera parte. Lo que nos va a contar está allí en Mateo 28, 16 al 20, ¿no? Que dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo diría que ¿y ahora qué? Es como si dijéramos: todo lo que hemos visto, todo lo que habéis vivido, todo lo que habéis aprendido de mí. Ahora, por tanto, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que hay ahora qué? Pues en los versículos 19 y 20 para mí es la clave del lanzamiento hacia el futuro. Por tanto, dice Jesús ahí, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea que abre un futuro, pero no un futuro abstracto, abre un futuro activo, de accionar. Dice: vayan y hagan, ir y hacer. O sea, no es una disertación, no es una predicación, es un impulso, es una motivación, es un empuje a la acción. Vayan y hagan. Y luego, una cosa que me llamó la atención, pero esto ya no tiene que ver con este pasaje, sino con todo el contexto del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo parece como si tuviera una especie de obsesión en marcarnos el monte, la palabra monte. En Mateo vemos que aparece ahí el monte donde Jesús fue tentado por el diablo. Que le dijo: si me adoraras, todo esto te voy a dar. ¿Os suena esta situación? ¿No? Un monte. Tenemos el monte en donde el Señor predica toda su constitución, que es el sermón del monte. Tenemos el monte de la transfiguración, donde de alguna manera en su intimidad el Señor se presenta como el enlace del antes y del después, entre el cumplimiento de la ley y los profetas con Elías y con Moisés, delante de sus discípulos, que van a ser los que van a empujar el futuro del proyecto de Dios para la humanidad. Tenemos también allí el Monte de los Olivos, donde en capítulos 24 y 25, ahí Jesús hace toda la profecía de los últimos tiempos. Y por último tenemos este monte de Galilea, donde ahí el Señor está ya de una manera efectiva lanzando a sus discípulos hacia este futuro, hacia este proyecto. ¿Qué es el monte? ¿Qué puede llegar a significar el monte? Si os he pillado en Oxai, supongo que no, porque eso lo imagináis. El monte es el lugar más alto donde uno puede llegar. Si uno está en el llano, ya está donde está. ¿Y qué es lo que ve? Monte. ¿Y qué es lo que atrae del monte? Subir arriba. Y cuando estás arriba ya. Estás en lo más alto. Entonces, todos estos proyectos que el Señor nos está presentando a través del Evangelio de Mateo, en esos distintos lugares, nos está diciendo: estamos llegando al lugar más alto donde tú puedes llegar. Tú puedes llegar al lugar más alto y poder decirle a Satanás: no, porque tengo que adorar a mi Dios y tengo que servirle a Él.
Yo puedo llegar al lugar más alto y decir, yo hasta aquí llegué, pero aquí necesito tu enseñanza, que son las enseñanzas del Sermón del Monte. Llego a mis límites y en estos mis límites me encuentro ahí todo lo que el Señor me quiere dar. Me da la profecía de cómo van a ser los últimos tiempos. Es una pregunta que los discípulos le hacían a menudo a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer los últimos tiempos? ¿Y cuándo van a ser los últimos tiempos? Bueno, el Señor pues te da una proyección de lo que va a ser más o menos este futuro. O sea, no te lo pone encerrado, no te lo pone en oscuro, sino trata de ponerlo en claro y en expectativa. Tampoco te lo define, porque no nos toca a nosotros saber las soluciones de los últimos tiempos, ni a Él, dice, solamente al Padre. Por lo tanto, solamente nos dibuja que existen estos últimos tiempos y por lo tanto sí existe una realidad para que nosotros ejercitemos esperanza. Que no estamos aquí, como vulgarmente se dice, vive el presente y sé feliz en tu presente. Gloria a Dios que nosotros tenemos un presente pasajero y una esperanza futura llena de gloria y llena de gozo y de eternidad con el Padre. Tenemos un monte precioso que me lo dejé. Ahora lo veo ahí, me ha salido así. El monte del Calvario. Ahí se generó todo. Bueno, el Sermón del Monte ya lo hemos dicho, el de la Transfiguración también, y aquí en el monte del Calvario, ahí se ejecutó todo el propósito de Dios para la humanidad. Ahí hay un antes y un después, donde nosotros solamente podemos llegar ahí, pero no podemos traspasar este monte, si no fuera por la muerte del Señor que luego resucitó. La resurrección es el traspasar este monte, llegamos a lo más alto, podemos identificarnos con la muerte de Cristo, pero luego se nos lleva a algo que por nosotros no podríamos. En el monte del Calvario no solamente estaba Jesús y los dos ladrones, había todo un séquito de personas. Unos fueron alcanzados por la muerte del Señor y otros, pues no, al contrario. Pero estaban ahí, o sea, por sus fuerzas pudieron llegar al monte del Calvario. Pero tras pasar el monte, esto ya se tenía que identificar con la resurrección del Señor. O sea que el monte siempre es este lugar más alto donde nosotros podemos llegar para poder ir más allá gracias a la gracia del Señor. Entonces, esto sería una cosa a notar en este versículo, en este pasaje que hemos dicho. Y otra cosa que a mí también me llama la atención es que aparece varias veces la palabra todo. Todo. Lo cual quiere decir, presta atención a lo que digo, porque no va con minudencias, no va por partes, sino va por plenitud, va por todo, por entero. O sea, lo que el Señor nos está diciendo aquí, lo que nos quiere decir es que lo que nos viene por delante y lo que tenemos para ir por delante no son pequeñeces, sino es todo lo que el Señor tiene planeado. Y cuando es todo, es todo. Es todo. Quiere decir entero. No es un poquito o un poquito más grande o un poquito mucho más grande, no, es todo. Y ahí tenemos que, por ejemplo, nos dice que toda potestad a todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Entonces ahí es donde yo me he entretenido, ¿no? Para ver ahí que si hemos de irnos con expectativa a este nuevo tiempo, ¿con qué podemos contar? Pues en lo primero que podemos contar, y ahí es en que el Señor nos dice ahí que en este tiempo, dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En algunas versiones es toda potestad. Toda autoridad, potestad, poder, capacidad de tomar decisiones y que los demás obedezcan. Toda autoridad. Fuera de Él no hay otra autoridad. ¿Quién tiene toda la autoridad? Él. Él. Fijaros que hasta en los gobiernos la autoridad no la tiene toda un organismo. El Parlamento tiene una parte de autoridad, el Poder Judicial tiene una parte de autoridad y el gobierno tiene una parte de autoridad, pero la autoridad única no la tienen. En todo caso hay que sumar las tres y así vamos.
que no saben sumarlas. Y entonces cada uno tiene una autoridad distinta y ahí vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el único que tiene una autoridad total y absoluta es el Señor, ¿no? Entonces quiere decir que aquel humilde carpintero ya no es tan humilde carpintero. Aquí se declara el Hijo de Dios Todopoderoso. Toda autoridad, el único que tiene toda autoridad es Dios mismo. Si esto sale de los labios de Jesús, se está identificando con este Dios Todopoderoso. En su muerte y resurrección, Jesús conquistó el poder, entre comillas, que tenía Satanás sobre la muerte. Una victoria que en principio parecía una derrota, que luego en su resurrección se transformó en la gran victoria en la que nosotros podemos allí descansar. Toda la autoridad del Señor nos la transfirió a nosotros para que pudiéramos ser resultado de los efectos de esta autoridad. Él resucitó teniendo autoridad sobre la muerte y por lo tanto nosotros, identificándonos con Él, tenemos autoridad también sobre nosotros mismos en cuanto a lo que éramos o habíamos sido o a lo mejor estamos siendo. Si nos identificamos con Cristo, aquello que produce muerte, podemos confesar y declarar que estamos vivos y no estamos bajo efectos de muerte. Si nos identificamos en Cristo, si no nos identificamos en Cristo, la muerte, el efecto de la muerte del pecado, nos va a sacudir continuamente y nos va a recordar las miserias que somos. Pero si nos identificamos en Cristo, el pecado es un recuerdo, es un motivo de agradecimiento, porque con Cristo el pecado pasó a otra área, a otra esfera. Y nosotros tenemos victoria sobre este pecado. ¿Nos puede molestar? Evidentemente que sí, porque estamos en el cuerpo. ¿Nos puede tentar? Evidente que sí, porque estamos en el cuerpo. ¿Podemos estar a punto de caer? Sí, porque estamos en el cuerpo. ¿Podemos caer? Sí, porque somos débiles. Pero ¿se va a enseñorear de nosotros si estamos en Cristo? Nastiplasti. Ahí ya no puede. Ahí ya no puede. Ya no puede tomar señorío. Donde hay un Señor, no hay otro Señor. Y si el Señor es Jesús, no cabe otro Señor. Tú habrás podido estar en pecado, habrás podido caer en tentación, habrás podido caer, pero estando en Jesús tú te levantas victorioso. Amén. Y esto es gracias a que Jesús tiene toda la autoridad sobre aquello que molesta e impide la victoria de sus discípulos, de los hijos de su Padre, los hijos de Dios. Él tiene toda la autoridad para levantarnos y ponernos en el lugar adecuado. Satanás llevó a Jesús allí en el monte, tal como he dicho, y ahí se tuvo que comer las palabritas. Satanás ahí quedó derrotado. Entonces ahí ya demostró que Jesús no era el simple profeta que corría por ahí, sino que ya mostraba signos de su potencial, de su poder. Y ahora aquí, en este monte de Galilea, Jesús proclama ahora que ya definitivamente todos aquellos que estaban escuchándole podían tener por seguro que quien estaba hablando de Dios mismo, en Dios mismo, diciendo y declarando que tenía toda la autoridad. Y que lo que iba a decir estaba lleno de autoridad y por lo tanto capacidad de seguir. Dios nunca va a poner una exigencia que sabe que no vamos a poderla cumplir. Su poder y su sabiduría le trae este sentido de justicia en cuanto respecto a nosotros. Él nos conoce bien, 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 bien. Por lo tanto, solamente nos pide que estemos ahí velando y atentos a saber que quien nos está hablando es Él, que tiene toda autoridad y toda potestad para decir lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que hagamos discípulos a todas las naciones. Una de las cosas que dice, ahora habéis sido mis discípulos, y ahora yo os digo, ahora habéis sido mis discípulos, ahora yo os digo. ¿Y ahora qué? Pues ahora qué, ahora haced discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos no quiere decir evangelizar. Evangelizar es presentar
es presentar el Evangelio, es presentar el plan de salvación. Discipular quiere decir que quien ha aceptado este plan de salvación sea capaz de utilizarlo en beneficio propio y dando gloria a Dios. Discipular implica enseñar, implica estar atento a quien estás discipulando. ¿No? Dice que para poder discipular, primeramente, hay que ganar esta alma. Por lo tanto, sí que hay que evangelizar. Pero la Gran Comisión, como vemos, hay una pequeña parte sencillamente que dice, id y predicar. Dos frases, dos verbos, id y predicar. Pero luego viene discipular. Y este discipular nos dice a quién hay que discipular y cómo hay que discipular. Por lo tanto, el peso de este mandamiento, de esta misión que el Señor nos pone ahí, no es exclusivamente evangelizar. O sea, el salir ahí y predicar el Evangelio, evidentemente que está bien, porque ¿cómo van a creer si nadie les predica? Dice el salmista. Ahí, ¿cómo se llama? Marcos Vidal, me parece que es en una canción, ¿no? Y hay un versículo que también habla de ello. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Por lo tanto, sí que hay que manifestar el Evangelio, pero la carga es con los que aceptan esta prédica, los que aceptan este mensaje de salvación. Porque ahí está, para que no ocurra lo del sembrador. Que una palabra buena siendo recibida por las circunstancias de la dureza, de la maleza y tal, se pierda, ¿no? Y nos perdamos el resultado del 100%. Entonces, la clave está que en quien recibe esta palabra, que haya, pues, discipuladores para enseñar y edificar a estas personas que han querido. Por lo tanto, un primer paso, fijaros bien, que un primer paso es el bautizarse. O sea, que diríamos que el bautizarse y el discipular sería prácticamente lo mismo. Porque el bautizarse sería un pasito más. Estos que tienen la intención de bautizarse el día 18, eso deben de entender, que han creído. Dice, el que crea y se bautizare, este será salvo. El que creyere, ¿qué quiere decir? Que ha aceptado el mensaje de salvación de parte del Señor y tiene plena conciencia y plena seguridad que este mensaje de salvación es único e intransferible. O sea, este mensaje me ha llegado a mí y habiéndome llegado a mí, yo soy el responsable de darle respuesta. No si ha llegado al otro y lo que hace el otro, sino es un mensaje que yo llevo, que yo me lo creo, que yo lo acepto y entonces, habiéndolo aceptado, hago mi primera obra de obediencia, que es bautizarse. Y este bautizarse conlleva este planteamiento de tomar compromiso con mi fe, pero al mismo tiempo conlleva el compromiso del cuerpo de aceptar, de dar compañía, de dar solidaridad a el nuevo miembro que está dando ese testimonio de fe efectiva. O sea que tiene una vertiente para el que se bautiza, pero tiene una vertiente para el que cree. Trae compañerismo. O sea, el bautizado, fijaros bien que el bautizado es el que puede compartir la mesa del Señor porque es capaz de discernir el cuerpo de Cristo. Bautizarse quiere decir todo esto. Por lo tanto, si no hay alguien, si no hay un discípulo que sea capaz de discipular a ese alguien que ha aceptado la fe, difícilmente va a poder entender todo lo que le viene por delante. Yo he creído, ya he creído, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, pues ahora tienes el cuerpo que te está esperando. Ahora necesitas el bautismo del cuerpo. Sumérgete en el cuerpo y ahí encontrarás el lugar donde poder dar gloria a Dios. Por tanto, la Gran Comisión nos está llevando a ganar almas, sí, pero nos está llamando también a que estas almas ganadas se bauticen y por lo tanto vivan el compañerismo de la iglesia local, que experimenten
que experimenten el compañerismo, la edificación de la iglesia local. Quiere decir que se les debe de enseñar. Implica enseñanza, implica la predicación de la palabra, implica compañerismo. Por lo tanto, ya que tenemos los bautismos aquí cerquita, todos hemos de tener claro esto, tanto los que se van a bautizar como los que vamos a ser testigos de este acto de los que se bautizan. Nos implica a todos. Unos sabiendo cuál es el futuro que les espera y los que estamos viéndolo, el futuro que les hemos de presentar a los que se bautizan. Su expectativa es compañerismo en la iglesia local. La iglesia local es la que debe de ofrecer este compañerismo. Por lo tanto, recalco, tengamos presente esto. La gran comisión no solamente es evangelizar. O sea, salir a la calle y dar testimonio del Señor es bueno. Es bueno. Pero si queremos lo exquisito, es que esto bueno se transforme en discipulado. Y sabemos que todo esto, como hemos dicho antes, si lo focalizamos, querrá decir tiempo, visión y tranquilidad. Pero focalizando a aquella persona que le hemos presentado el Evangelio, no sabemos si lo ha aceptado o no, pero sí ya forma parte de nuestra tarea de discipulado, que tiene que empezar en tomar tiempo para ponerlo en visión, para ponerlo en oración y poder ver ahí el plan de Dios sobre aquella persona. Los que estamos en célula sabemos que funcionamos así con nuestro oiko, que es el entorno de posibles personas que el Señor quiere traer a la iglesia para que sean salvos, ¿no? Y entonces lo primero que se hace es orar por ellos para entender cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de ellos. No podemos ir a por libre. Si llevamos a por libre, la vamos a fastidiar. Van a ser nuestras emociones, va a ser nuestras intenciones y sobre todo algo feísimo, va a ser nuestra manipulación la que va a conseguir que alguien venga a la iglesia y por lo tanto venga a la iglesia, pero a lo mejor no va a ir al Señor. Y lo que interesa es que no venga a la iglesia, sino que venga a la iglesia porque ha ido al Señor. Primeramente lo primero. Primeramente lo primero, ¿no? Y entonces dice ahí, ¿y qué es lo que hay que enseñarle a ese discípulo? Dice, enseñándoles todas las cosas. ¡Uf! Aquí habría que coger ahora, Esto es un reto que quizás podemos tomar, ¿no? ¿Qué quiere decir todas las cosas? Porque todas las cosas quiere decir de la primera a la última que enseñó Jesús. Todas las cosas que os he enseñado. Que guarden todas las cosas que os he enseñado. Por lo tanto, primeramente hay que enseñarles todas las cosas. Y cuando ya las conocen, ahora hay que enseñarles a que las guarden. ¿Y cómo hay que guardarlas? ¿Qué quiere decir guardar la enseñanza? Pues quiere decir obedecer. Sencillamente. Si yo sé sumar 2 y 3, que hacen 5, y cuando voy a comprar manzanas, cojo 2 y cojo 3, no sé cuántos he cogido, ¿de qué me sirve saber que 2 y 3 hacen 5? Si luego a la tienda no lo sé aplicar. Por lo tanto, quiere decir toda la enseñanza guardada. Y esto, pues, es algo que es importante porque yo puedo decir que nosotros cuando nacimos de iglesia tuvimos la gran suerte de haber nacido en el Señor en un contexto de asamblea de hermanos. En la asamblea de hermanos es una asamblea un tipo de iglesia que acepta toda la palabra de Dios, pero tiene restringido el actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa según la asamblea de hermanos, no es que los creyentes no tengan el Espíritu Santo, por esta actuación directa del Espíritu Santo queda marcada en el tiempo apostólico, más allá no. Pero resulta que el pastor que trajo el Señor a este lugar para que aquí naciera una iglesia, se saltó a la torera esta norma y dijo, yo a esta gente les voy a enseñar de la primera página a la última. Y que pase lo que Dios quiera. Y así pasó lo que Dios quiso. Que entendíamos que el Espíritu Santo era una herramienta que el Señor nos había dado para la vida del creyente efectivamente hoy y para hoy. Así que tenemos la gran libertad de saber que el Espíritu Santo está con nosotros guiándonos cada día. Tenemos la gran libertad que el Señor a través del Espíritu Santo nos da la capacidad de poder actuar en sus planes día a día,
¿no? Y no solamente como algo, un referente, algo que nos da aire, sino que también nos da capacidad, ¿no? Esto es algo a agradecer, ¿no?, de una persona que, estando cohibido en su contexto doctrinal, entendió que una obra nueva tenía que ser una obra del Señor, no podía ser una obra de hombres, tenía que ser del Señor. Y por lo tanto, si era del Señor, tenía que ser a través de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es toda la palabra. La Escritura dice que toda la Escritura, no una parte, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción y en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Escritura. Además, ahí el apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo él hacía su ministerio. En Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, dicho todo esto, tendríamos que decir, sí, no enseñamos toda la Escritura, una iglesia que no enseñe toda la Escritura ha de tener claro que no está cumpliendo con la Gran Comisión, porque la Gran Comisión nos dice enseñando todas las cosas que yo os he enseñado, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y esto, cuando ahí es el gran relax que recibimos cuando entramos en este todo. Dice, ¿y esto ocurrirá solos? ¿Estaremos solos haciendo esto? ¿Estaremos solos ganando almas? ¿Estaremos solo discipulando, enseñando a los discípulos? ¿Estaremos solos? No, dice, yo estaré con vosotros unos cuantos días. Todos los días. Todos los días. Jesús no podía decir otra cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que le pusieron por nombre Emmanuel. ¿Amén? ¿Amén? Emmanuel, que dice Dios con nosotros. Pues diciéndoles esto a los discípulos en aquel momento, les estaba diciendo, acordaros que yo soy Dios con vosotros. Por lo tanto, no puedo hacer otra cosa que estar con vosotros siempre. Y esta es la gran esperanza que tenemos, que no andamos solo, que este proyecto de futuro que tenemos por delante, que el Señor nos va a dibujar de manera clara y concreta. Yo de momento tengo claro que la primera parte del proyecto que tiene el Señor ahí es que todo discípulo haga discípulos. Todo discípulo haga discípulos. Esto es el primer paso para entrar en este nuevo tiempo. Lo que va a ser llenado en este nuevo tiempo lo iremos viendo. Porque las escaleras se suben un escalón detrás de otro. Pero para mí, donde he de focalizarme ahora, en este tiempo nuevo que entramos, sería que todo discípulo haga discípulos. Y entonces la iglesia tiene que estar preparada para que cada uno de los discípulos de la iglesia esté focalizándose en hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Lo hemos visto en la Gran Comisión. Ganando almas y discipulándolas. ¿Y cómo las discipulamos? Enseñándoles todas las cosas para que las puedan guardar. ¿Y quién nos va a acompañar en este cometido? El Señor. ¿A través de qué? El Señor está en los cielos. Pero Él dice, y es necesario que me vaya para que os mande el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la segunda parte. La obra del Espíritu Santo es la segunda parte de la predicación. O sea, tenemos visión. El primer peldaño de esta visión lo tenemos, que es discípulo, haz discípulos. Discípulo a discípulos. Ya hemos visto días atrás en distintas predicaciones qué es ser discípulo. Hemos visto también en otras predicaciones qué es caminar con Cristo, y también hemos visto en otras predicaciones qué es hacer obras buenas. ¿Os acordáis de estas tres predicaciones? Estas tres predicaciones son la base para decir que yo soy un discípulo capacitado para hacer discípulos. Amén. Porque una persona sin Cristo, ¿qué es lo que necesita? Necesita a Cristo. ¿Y un discípulo a quién tiene? ¿Lo puede compartir? Ya es discipulador.
Y es un discípulo que hace discípulos, comparte su vivencia en Cristo. O sea, no hace falta ser un teólogo, hace falta ser un discípulo, hace falta ser un fiel seguidor del Señor. Por eso, de caminar con Cristo y hacer cosas buenas. Las cosas buenas, ¿cuáles son? Quedó muy claro, ¿cuáles eran las cosas buenas? Las que venían de parte de Dios. Amén. Entonces, visto esto, podemos decir, y terminar ahí, que Mateo en su Evangelio nos traspasa una responsabilidad como cristianos. Nos traspasa la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las personas. Ya sabemos que no todos van a asumir esta responsabilidad, pero sí todos estamos llamados a ejercerla. Por desgracia, sabemos que hay gente que hace oídos sordos, pero este no es nuestro problema. El problema es que voy a hacer yo con la responsabilidad que me pone la Gran Comisión. Esto es lo que yo he de tomarme en serio yo, no lo que hacen los demás. Porque te digo, no todos, por desgracia, no todos van a asumir esta responsabilidad. También no todos serán salvos, pero sí todos tienen la necesidad de recibir la oportunidad de ser salvos. Y todos los que oigan van a poder decir que han conocido la salvación, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro enfoque ya, si hemos de tirar el arco, si hemos de tirar la flecha, si hemos de tirar, digamos, nuestra vida en favor del Señor, esta vida la tenemos que enfocar mirando al centro de la diana. Y hoy por hoy, en este momento, ahora, ¿y ahora qué? ¿No? Después de haber pasado todo este tiempo, ¿y ahora qué? Pues lo primero que veo ahí es que nuestro enfoque debe estar en que cada discípulo se transforme en un discipulador. Amén. Entonces, vamos a orar por ello. Porque evidentemente tenemos toda potestad para hacerlo. Por lo tanto, podemos invertir nuestro tiempo, podemos establecer nuestra visión ahí, en este futuro discípulo, podemos ya verle cara a este discípulo y por lo tanto podemos poner ahí toda nuestra meditación en el Señor para ser útil a ese discípulo y por lo tanto podemos ya poner cara a nuestra intercesión en favor de ese discípulo. Podemos apuntar en fe y en certeza de que el discípulo que el Señor nos ponga por delante es la diana a donde va a ir todo nuestro empeño, va a ir todo nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a estar acompañando en esta tarea. Él va a estar con nosotros hasta el último día, hasta el día en que este contacto se transforme en creyente. Y cuando este creyente se transforme en discípulo y este discípulo se transforme en discipulador, hasta este momento el Señor va a estar con nosotros en la tarea de este creyente. Luego, ¿qué va a hacer? Nos va a coger y nos va a trasladar a otra persona hasta que esta otra persona se transforme en un discípulo que hace discípulos. Y así nuestra vida va a ir siendo tomada hasta que haya un propósito más grande, por decirlo, si es que puede haber un propósito más grande que llevar almas al Señor, ¿verdad? Pero sí pueden haber otros ministerios, otras cosas que el Señor haga que ocupemos nuestro tiempo. Pero de momento, después del tiempo pasados, buenos y no tan buenos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Focalicémonos en que seamos discípulos, que hacemos discípulos. Amén. Padre, en esta hora, Señor, quiero darte gracias, Dios, porque tu palabra de verdad nos impulsa, Señor, nos exhorta, Señor, que seamos obedientes a tu palabra. Tú nos dices que hagamos discípulos. Y esto es lo que queremos hacer, Señor. Queremos de verdad focalizarnos en esta palabra de hacer discípulos, Señor. Así que, Padre, tú nos has puesto ya, Señor, ahí en este terreno, en este reto, y al mismo tiempo nos has dado ya, Señor,
las estrategias y las armas y las maneras de cómo llevar a cabo este propósito tuyo, Señor, en nuestras vidas. Así que solamente te pedimos, oh Dios, que tú nos quebrantes de tal forma, Señor, que no nos toque más remedio que obedecerte y seguir así tus directrices. Padre, no queremos actuar por nuestra cuenta, queremos actuar según tu criterio, según tu dirección, Señor, y según tu poder, Señor. Hemos confesado, Señor, que tú tienes toda potestad, que tú tienes toda autoridad y por lo tanto nosotros nos sujetamos a ti, Señor, para que hagas de nuestras vidas según te plazca, Señor, y que de verdad haznos, Señor, próximos a personas desconocidas, próximos a personas necesitadas, Señor, de ti, de tu salvación. Padre, haznos, Señor, sensibles a ello y sobre todo, trae, Señor, de una manera convincente a nuestro corazón, Señor, de que tú estás obrando en lo que estamos haciendo para gloria tuya, Señor, y en favor de la salvación de las personas. Padre, así te lo pedimos, así te lo ponemos delante de ti, confiando en ti, Señor, confiando que tu iglesia, tú eres quien la edifica, tú eres, oh Dios, quien le da toda potestad sobre todo mal, sobre toda situación y sobre toda circunstancia. Y por eso, Señor, te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús.